Hoy, uno de nuestros espectadores nos contactó por correo electrónico para compartir una experiencia increíblemente profunda. Tomémonos un momento para leer y reflexionar sobre su historia. En el nombre del Señor, soy María, y nunca en 1.000.000 de años imaginé que estaría escribiendo esta carta. Nunca fui profundamente religioso, simplemente fui alguien que se las arreglaba para ir por la vida, tomando cada día como venía. Pero todo cambió después de lo que viví y ahora me siento obligado a compartirlo con todos ustedes. El 5 de octubre de 2023, mi vida cambió hasta quedar irreconocible. Morí durante 6 minutos, dejando mi cuerpo, y lo que vi y sentí durante ese tiempo me perseguirá por el resto de mis días. Le hice a Dios una pregunta que siempre había rondado en mi mente: ¿era Jesús verdaderamente tu hijo? Su respuesta no se parecía a nada que pudiera haber imaginado, y me sacudió hasta lo más profundo. Esta es mi historia, y si estás leyendo esto ahora, creo que está destinada a ti. Comenzó como cualquier otro día, una típica mañana de jueves, de esas que pasan sin dejar huella. El cielo estaba despejado y el aire traía ese frescor otoñal. Después de una larga jornada en el hospital, estaba exhausta, pero tenía muchas ganas de volver a casa. Trabajo como enfermera y las largas jornadas eran simplemente parte de la rutina. Mi mente estaba consumida por lo mundano, que cocinar para la cena, si me había acordado de pagar las cuentas y si tenía tiempo suficiente para llamar a mi mamá. Subí a mi auto y giré las llaves en el encendido tal como lo había hecho innumerables veces antes. El suave zumbido de la radio sonaba de fondo y dejé escapar un suspiro de cansancio cuando me incorporé a la autopista. El tráfico era ligero, la carretera se extendía delante de mí de una manera que parecía muy normal, pero algo parecía fuera de lugar. Había una extraña pesadez en el aire, una advertencia casi imperceptible que no podía identificar. Lo dejé a un lado, descartándolo como nada más que mi imaginación. Solo había conducido unas 5 millas cuando lo vi, un camión que se acercaba a toda velocidad, fuera de control. El momento se sintió surrealista, como si todo a mi alrededor se desacelerara, como si el tiempo mismo me estuviera advirtiendo. Pisé el freno, el corazón se me aceleró en el pecho y el aliento se me cortó en la garganta. Lo último que recuerdo fueron los faros cegadores, seguidos de un choque ensordecedor. Entonces, todo quedó en silencio. No hubo dolor. Ningún sentimiento en absoluto. Solo una abrumadora sensación de ingravidez, como si me estuviera alejando suavemente de mi cuerpo. Al principio pensé que todo era un sueño, pero en el fondo sabía la verdad: ya no estaba. Al principio lo único que sentí fue paz. No había pánico ni miedo, solo una calma que lo abarcaba todo. Me cerní sobre los escombros, mirando mi cuerpo sin vida. Debería haberme aterrorizado, pero no fue así. Vi cómo los paramédicos entraban corriendo, con movimientos frenéticos mientras intentaban desesperadamente salvarme. Debería haber tenido miedo, pero sentí una extraña serenidad, como si hubiera salido de los límites del tiempo mismo. Y entonces lo sentí, un tirón. Una fuerza invisible que me guía hacia arriba, alejándome del caos de abajo. No caminaba ni flotaba, me estaban llevando. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Antes de darme cuenta, me estaba moviendo rápidamente, arrastrado a través de lo que parecía un túnel sin fin. Pero este no era un túnel terrenal. No había muros ni fin. Solo un inmenso pasillo de luz pura y radiante. Sin embargo, no fue solo la luz lo que me abrumó. Fue la sensación que vino con eso. Nunca había conocido tanta calidez, tanto amor incondicional. Cada miedo, cada duda que alguna vez había tenido dentro de mí se derritió. Me sentí completa, como si siempre hubiera pertenecido a este lugar, abrazada y comprendida. Entonces lo escuché, una voz. Profundo e imponente, pero lleno de una bondad insondable. María. Me congelé, cada fibra de mi ser resonaba con el sonido. La voz no salió de mis oídos, me llenó por completo, vibrando dentro de mi alma.
Y en ese instante supe quién era Dios. Aunque iba a toda velocidad por este túnel, una parte de mí permaneció atada a la escena del accidente. Todavía podía ver los cristales rotos, el metal retorcido y mi cuerpo inmóvil tendido entre los escombros. Vi cómo los paramédicos trabajaban frenéticamente y uno de ellos gritaba instrucciones. Una mujer rubia presionó sus manos contra mi pecho y me realizó RCP. El pitido de un monitor cardíaco resonaba débilmente en el fondo, su ritmo aparecía y desaparecía como un recuerdo lejano. Todo esto debería haberme aterrorizado, pero no lo estaba. En cambio, me sentí distante, como un observador que observa desde lejos. Entonces, algo extraño llamó mi atención. Una figura, un hombre alto vestido de blanco, estaba parada cerca de mi cuerpo. No era uno de los paramédicos y no era humano. Su presencia irradiaba un aura de paz, aunque no podía ver su rostro con claridad, sabía sin lugar a dudas que él me estaba cuidando. ¿Era un ángel? Anhelaba extender la mano y preguntar, pero antes de que pudiera, el tirón se intensificó, más fuerte que antes. No estaba destinado a quedarme. El sonido de las sirenas de las ambulancias se apagó cuando me sentí arrastrado hacia algo mucho más grande, algo más allá del mundo que había conocido. Cuando me separé por completo de la escena, todo a mi alrededor cambió. El túnel que una vez sentí ahora era innegablemente real, su luz brillante me envolvía por completo. No era como la luz del sol ni como el fuego, era algo vivo, pulsando con calidez y energía, empujándome hacia adelante. Había escuchado historias de personas que encontraron túneles en experiencias cercanas a la muerte, pero nada podría haberme preparado para la realidad de esta. Mientras miraba hacia adelante, a lo lejos, vi lo que parecía ser una puerta. La luz lo atravesó, más brillante que cualquier cosa que hubiera conocido. Sentí una atracción irresistible hacia él, pero justo cuando comencé a acercarme, algo se movió detrás de mí. El calor parpadeó. Una sombra se extendía por las paredes del túnel. Me volví y fue entonces cuando lo vi. No era solo oscuridad, era la ausencia misma. Un vasto y consumidor vacío que parecía extenderse sin fin, extendiéndose hacia mí. Una voz fría y vacía susurró mi nombre, empujándome hacia la sombra. El nombre, no como la voz de Dios, esta era diferente. Estaba tratando de hacerme retroceder. El pánico me invadió. De repente comprendí que tenía una opción, la luz o la oscuridad, la paz o el vacío. Sabía sin lugar a dudas que tenía que alcanzar la luz antes de que fuera demasiado tarde. Me di vuelta y corrí, o al menos me moví más rápido de lo que creía posible. La oscuridad gritó. La puerta se abrió y luego entré. En el momento en que entré por la puerta, esperaba estar rodeada de calidez y paz, pero en cambio, me detuve, o más bien, me detuvieron. No pude avanzar. Alguien, se interpuso en mi camino. La luz todavía estaba en todas partes, pero dentro de ella vi una presencia más radiante que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. No era solo una figura parada allí, era el poder mismo. Una fuerza tan abrumadora que sentí como si mi alma estuviera temblando. No necesitaba preguntar quién era, ya lo sabía. Era él, Dios. No podía ver su rostro, no completamente. Su forma era visible e invisible al mismo tiempo, como intentar mirar el sol con mis propios ojos. Pero lo sentí. Cada parte de mí, cada pensamiento oculto, cada miedo secreto, cada duda no expresada quedó al descubierto ante él. Nunca me había sentido tan pequeña, tan conocida y, sin embargo, no tenía miedo. Dios no habló con palabras, no como lo hacemos nosotros. Su voz era como una corriente que fluía a través de mí, en lugar de solo hacia mí. María. La forma en que dijo mi nombre fue como si nunca lo hubiera escuchado antes. Llevaba peso, es decir, como si siempre le hubiera pertenecido a él, como si nunca me hubiera perdido, solo esperando ser llamado de regreso. Intenté hablar, pero no tenía boca ni voz. Sin embargo,
mis pensamientos eran claros para él. Cada pregunta que había hecho en mi vida, cada duda con la que había luchado, ya era conocida. Y una pregunta, la que siempre había evitado, ardía con mayor intensidad en mi mente: ¿era Jesús realmente tu hijo? Y fue entonces cuando todo a mi alrededor cambió. La luz se atenuó ligeramente, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, en el momento en que hice esa pregunta, algo sucedió. Se abrió ante mí una visión, no de la forma en que vemos con nuestros ojos, sino como si estuviera dentro de la estructura misma del tiempo. Vi la Tierra, pero no era como es ahora. Era antiguo y se remontaba a miles de años. Vi desiertos, montañas, océanos, intactos por manos humanas. Y entonces vi una ciudad, Jerusalén. Yo estaba allí. Vi cómo un hombre caminaba por las calles. Él no se parecía a nadie que yo hubiera visto nunca, no por su apariencia, sino por la pura presencia que llevaba. La gente lo rodeó, algunos con asombro, otros con ira. Vi a los enfermos ser sanados por su toque, a los ciegos abrir los ojos por primera vez. Vi demonios huir al sonido de su voz. Y luego vi su sufrimiento, la traición, los latigazos desgarrando su carne, la corona de espinas presionando su cabeza, los clavos. ¡Oh Dios, los clavos! Quería darme la vuelta. No podía soportar mirar, pero tenía que hacerlo. Mientras colgaba de esa cruz, vi algo aterrador pero hermoso. Sus ojos, llenos de dolor pero también llenos de amor. Y entonces llegó la voz de Dios, sacudiéndome hasta lo más profundo. Sí, lo era y lo es. Sentí que mi alma entera temblaba ante la verdad que había pasado toda mi vida cuestionando, dudando. Pero ahora no había lugar a dudas. Yo había visto. Y luego la visión se desvaneció. Me quedé allí, atónita, abrumada, cambiada. Jesús era real. Él era el Hijo de Dios. Y, sin embargo, a pesar de esta verdad innegable, otra pregunta surgió en mi corazón, una que no quería hacer pero tenía que hacerlo. Entonces, ¿por qué no ve esto más gente? ¿Por qué el mundo está ciego a la verdad? Dios no respondió de inmediato. En cambio, me mostró algo más. Vi el mundo, pero no como lo había conocido. En lugar de luz, había una niebla que lo cubría todo, un engaño espeso y asfixiante. La gente deambulaba por allí con los ojos abiertos pero sin ver. Algunos se taparon los oídos con las manos y se negaron a escuchar. Otros llevaban antorchas, pero en lugar de usarlas para ver, las usaban para quemar la verdad dondequiera que la encontraran. Entonces vi algo horroroso: iglesias. Pero estas iglesias estaban a oscuras por dentro. Estaban llenos de personas que pensaban que conocían a Dios, que afirmaban seguirlo, pero no podían ver la verdad frente a ellos. Y entonces vi el engaño tomando su forma final, un Cristo falso. No Jesús, sino algo más, alguien más. Un líder, un maestro, un salvador al que la gente seguiría de buena gana. Alguien que ofrecería paz, seguridad, respuestas a los problemas del mundo, pero no la verdad. El calor parpadeó. Una sombra se extendía a lo largo de las paredes del túnel. Me volví y lo vi. No era solo oscuridad, fue ausencia. Un vacío enorme y consumidor que parecía alcanzarme. Una voz fría y vacía susurró mi nombre. No como la voz de Dios. Esto fue diferente. Estaba tratando de hacerme retroceder. El pánico me invadió. De repente comprendí que tenía una opción: la luz o la oscuridad, la paz o el vacío. Y supe sin lugar a dudas que tenía que alcanzar la luz antes de que fuera demasiado tarde. Me di vuelta y corrí, o al menos me moví más rápido de lo que creía posible. La oscuridad gritó. La puerta se abrió y luego entré. En el momento en que entré por la puerta, esperaba estar rodeada de calidez y paz, pero en lugar de eso, me detuve, o más bien, me detuvieron. No pude avanzar.
Alguien, se interpuso en mi camino. La luz todavía estaba en todas partes, pero dentro de ella vi una presencia más radiante que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. No era solo una figura parada allí, era el poder mismo, una fuerza tan abrumadora que sentí como si mi alma estuviera temblando. No necesitaba preguntar quién era. Ya lo sabía. Era él, Dios. No podía ver su rostro, no completamente. Su forma era visible e invisible al mismo tiempo, como tratar de mirar el sol con mis propios ojos, pero lo sentí, cada parte de mí, cada pensamiento oculto, cada miedo secreto, cada duda no expresada quedó al descubierto ante él. Nunca me había sentido tan pequeña, tan conocida y, sin embargo, no tenía miedo. Dios no habló con palabras, no como lo hacemos nosotros. Su voz era como una corriente que fluía a través de mí, en lugar de solo hacia mí. María, la forma en que dijo mi nombre, fue como si nunca lo hubiera escuchado antes. Llevaba peso, es decir, como si siempre le hubiera pertenecido a él, como si nunca me hubiera perdido, solo esperando ser llamado de regreso. Intenté hablar, pero no tenía boca ni voz y, sin embargo, mis pensamientos eran claros para él. Cada pregunta que había hecho en mi vida, cada duda con la que había luchado, ya era conocida, y una pregunta, la que siempre había evitado, ardía con mayor intensidad en mi mente: ¿era Jesús realmente tu hijo? Y fue entonces cuando todo a mi alrededor cambió. La luz se atenuó ligeramente, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, en el momento en que hice esa pregunta, algo sucedió. Se abrió ante mí una visión, no de la forma en que vemos con nuestros ojos, sino como si estuviera dentro de la estructura misma del tiempo. Vi la Tierra, pero no era como es ahora. Era antiguo y se remontaba a miles de años. Vi desiertos, montañas, océanos, vírgenes de la mano humana. Y luego vi una ciudad, Jerusalén. Yo estaba allí. Vi como un hombre caminaba por las calles. Era como cualquiera que hubiera visto alguna vez, no por su apariencia, sino por la pura presencia que tenía. La gente lo rodeó, algunos con asombro, otros con ira. Vi a los enfermos ser sanados por su toque, a los ciegos abrir los ojos por primera vez. Vi demonios huir al sonido de su voz, y luego vi su sufrimiento, la traición, los azotes desgarrando su carne, la corona de espinas presionando su cabeza, los clavos. ¡Oh Dios, los clavos! Quería darme la vuelta. No podía soportar mirar, pero tenía que hacerlo. Mientras colgaba de esa cruz, vi algo aterrador pero hermoso. Sus ojos, llenos de dolor, pero también llenos de amor. Y entonces llegó la voz de Dios, sacudiéndome hasta lo más profundo. Sí, lo era y lo es. Sentí que toda mi alma temblaba ante la verdad que había pasado toda mi vida cuestionando, dudando, pero que ahora no había lugar para la duda. Yo había visto. Y luego la visión se desvaneció. Me quedé allí, atónita, abrumada, cambiada. Jesús era real. Él era el Hijo de Dios. Y, sin embargo, a pesar de esta verdad innegable, otra pregunta surgió en mi corazón, una que no quería hacer, pero tenía que hacerlo. Entonces, ¿por qué no ve esto más gente? ¿Por qué el mundo está ciego a la verdad? Dios no respondió de inmediato. En cambio, me mostró algo más. Vi el mundo, pero no como lo había conocido. En lugar de luz, había una niebla que lo cubría todo, un engaño espeso y asfixiante. La gente deambulaba por allí con los ojos abiertos pero sin ver. Algunos se taparon los oídos con las manos y se negaron a escuchar. Otros llevaban antorchas, pero en lugar de usarlas para ver, las usaban para quemar la verdad dondequiera que la encontraran. Entonces vi algo horrible: iglesias. Pero estas iglesias estaban a oscuras por dentro. Estaban llenos de personas que pensaban que conocían a Dios, que afirmaban seguirlo, pero no podían ver la verdad frente a ellos. Y entonces vi que el engaño tomaba su forma definitiva. Un Cristo falso, no Jesús,
sino algo más, alguien más, un líder, un maestro, un salvador que la gente seguiría voluntariamente. Alguien que ofrecería paz, seguridad, respuestas a los problemas del mundo, pero no la verdad. Jade. Así serán engañados. Y entonces lo entendí. La verdad nunca había sido ocultada. Siempre había estado ahí, esperando. Pero el mundo elige la ceguera. Las lágrimas corrían por mi rostro espiritual al ver cómo la historia misma había sido manipulada. Vi libros reescritos, mensajes distorsionados, generaciones enteras creciendo creyendo en algo que no era cierto, no porque buscaran mentiras, sino porque nunca buscaron la verdad. Vi cómo la gente racionalizaba su rechazo a Dios, como decían que Jesús era solo un profeta, o que la religión es solo una herramienta para controlar a la gente, o si Dios era real, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Vi cómo la gente se alejaba porque creer requería sacrificio, porque significaba renunciar al orgullo, la comodidad y el autogobierno. Entonces vi algo aterrador. Vi cristianos, creyentes reales y devotos, siendo perseguidos, no por extraños, sino por los suyos propios. Vi iglesias que alguna vez predicaron la verdad y comenzaron a transigir. Vi líderes que alguna vez fueron fieles y ahora se doblegan ante las expectativas del mundo. Vi a los creyentes siendo burlados, rechazados y finalmente borrados. Y mientras tanto, una voz les susurraba, esto es por un bien mayor. No tienen que ser tan extremos. La verdad es relativa. Me volví hacia Dios, con el alma temblando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detener esto? Y su respuesta fue simple, no lo detengas. Permanece firme en la verdad. En el momento en que Dios pronunció esas palabras, no lo detengas. Permanece firme en la verdad, la visión cambió nuevamente. Ya no miraba el mundo tal como lo conocía. En cambio, estaba en el umbral de algo vasto, algo infinito. Ante mí se extendía lo que solo podía describir como la eternidad. No era solo un lugar, era un estado del ser, una realidad más allá del tiempo. Por un lado, había un brillo tan abrumador que me dolía el alma. Era mi hogar, un lugar en el que nunca había estado, pero al que de algún modo siempre pertenecí. Del otro lado había algo más, algo que me hizo retroceder horrorizado. Un reino de separación. No era solo oscuridad. No era fuego y tormento como había imaginado que sería el infierno. Fue peor. Era el vacío, un vasto e interminable vacío donde las almas vagaban perdidas. No gritaban de agonía, no estaban siendo atormentados. Estaban solos. Los vi a la deriva, con los ojos llenos de un dolor más profundo que cualquier cosa física. Un dolor que vino de saber. Sabían que habían rechazado la verdad. Sabían que habían elegido esto y que ese era el tormento, no el fuego ni los demonios, sino la conciencia eterna de lo que habían perdido. Vi a un hombre extender la mano, con el rostro contraído por la tristeza. No estaba pidiendo rescate. No estaba maldiciendo a Dios. Estaba susurrando una sola pregunta una y otra vez, ¿por qué esperé? Me volví hacia la luz, con lágrimas corriendo por mi rostro, y luego Dios me mostró algo más. De repente me vi rodeado de voces, cientos, miles de ellas. No gritaban, pero sus gritos me atravesaron como espadas. Díganles, por favor díganles, no dejen que cometan el mismo error. Me volví, tratando de ver quién hablaba, pero eran demasiados. Sus rostros estaban borrosos, sus cuerpos solo sombras, pero podía sentir su desesperación. Eran personas que habían vivido, que habían caminado por la tierra tal como yo lo había hecho. Algunos se habían llamado a sí mismos cristianos, algunos incluso habían ido a la iglesia. Pero ahora estaban aquí, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque ellos habían abandonado a Dios. Vi a una mujer sosteniendo su rostro entre sus manos. Sus palabras salieron como sollozos ahogados. Pensé que tenía más tiempo. Un hombre estaba a su lado, sacudiendo la cabeza.
Lo ignoré. Sabía la verdad, pero lo ignoré. Más voces se unieron y su dolor me invadió. Estaba demasiado orgulloso. Estaba demasiado ocupado. Me importaba más lo que el mundo pensaba de mí que lo que él pensaba de mí. Y luego una voz final, era pequeña, quebrada. Perteneció a un niño. Nadie me dijo. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón destrozado. Dios, ¿por qué me muestras esto? Susurré. Su respuesta llegó, firme y llena de tristeza, porque todavía hay tiempo para otros. Tan pronto como habló, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba mirando a los demás. Ahora estaba siendo observado. Lo sentí de inmediato, una exposición tan cruda y profunda que no podía esconderme de ella. Cada pensamiento, cada momento de mi vida, cada pecado que había cometido, todo estaba allí, expuesto ante él. Me había pasado la vida creyendo que era una buena persona. Nunca había asesinado a nadie. Intenté ser amable. Incluso había orado de vez en cuando. Pero en presencia de la santidad absoluta, mi bondad era nada. Vi los momentos en los que había elegido la comodidad antes que la convicción, las veces que había ignorado un tirón en mi corazón, la suave voz que me llamaba. Vi con qué frecuencia había vivido para mí. Dios no me acusó. No me avergonzó. Simplemente me dejó ver. Y en ese momento entendí lo que realmente era el juicio. No era una lista de crímenes que se leyeron contra mí. Era verdad, y la verdad era suficiente. Porque la verdad era que me había elegido a mí mismo antes que a él, una y otra vez. Quería suplicar, explicar, pero ¿qué podía decir? Él ya lo sabía y, sin embargo, todavía me amaba, a pesar de mis fracasos, a pesar de mi egoísmo, a pesar de todo. Podía sentir su amor rodeándome, pero el amor por sí solo no era suficiente. Porque el amor requiere una respuesta, y mi vida había sido mi respuesta. No sé cuánto tiempo estuve allí, envuelto en esa insoportable y hermosa verdad. Pero entonces sentí que algo cambiaba. Me estaban haciendo retroceder. El pánico se apoderó de mí. No, necesito quedarme. Necesito arreglar esto. Pero ya era demasiado tarde. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y yo estaba cayendo a través del tiempo, del espacio, de mí mismo. Jadeé, mis pulmones ardían, mi cuerpo gritaba mientras me despertaba sobresaltada. Lo primero que vi fue el techo blanco de una habitación de hospital. Las máquinas pitaron a mi alrededor. Me dolía el pecho y una enfermera corrió a mi lado. María, ¿puedes oírme? No podía hablar. Apenas podía respirar. Pero yo estaba vivo. Había estado muerto durante 6 minutos, y sin embargo, me había parecido una eternidad. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras los recuerdos regresaban. Dios me había dado una segunda oportunidad, no solo para mí, sino para los demás. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que decírselo. Cuéntales lo que vi. Cuéntales sobre el engaño. Dígales que Jesús es real. Porque el tiempo es más corto de lo que pensamos y la eternidad es más larga de lo que podemos imaginar. En el momento en que abrí los ojos, sentí como si me hubieran arrancado de otra realidad. Las luces fluorescentes del hospital eran demasiado brillantes, el pitido de las máquinas demasiado agudo y el aire demasiado pesado. Todo me parecía mal, porque había visto lo que estaba bien. Apenas podía moverme. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado bajo una montaña. El dolor irradiaba a través de mi pecho con cada respiración, pero no importaba. El dolor no era nada comparado con lo que acababa de experimentar. Una enfermera se acercó corriendo, su rostro pasó de la preocupación al asombro. A medio camino entre este mundo y el siguiente, parpadeé, luchando por procesar dónde estaba. Lo último que recordé fue el choque, los faros cegadores, el impacto.
Pero ahora estaba aquí. Nos diste un verdadero susto, continuó, ajustando la vía intravenosa en mi brazo. Estuviste ausente durante 6 minutos. Pensamos que te habíamos perdido. 6 minutos. El número resonó en mi mente, pero no tenía sentido. Lo que había visto, lo que había experimentado, me había parecido una eternidad. El médico llegará pronto, dijo. Tu familia está en camino. Familia. Mi mente luchó por reconectarme con mi antigua vida, la vida que había existido antes. Y entonces, como una inundación, todo volvió. El túnel, la presencia, la verdad, Jesús. Intenté sentarme, pero mi cuerpo se negó. Las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no estaba del todo segura de por qué. ¿Fue dolor, alivio, miedo? Lo único que sabía con certeza era que no era la misma persona que había dejado este mundo hace 6 minutos. Me habían dado una segunda oportunidad y ahora tenía una misión imposible. Tenía que decirle al mundo la verdad. ¿Cómo le dices a la gente que moriste? ¿Cómo explica que dejó su cuerpo, se presentó ante Dios y se le mostró el mayor engaño de la historia? ¿Por dónde empezar? Cuando llegó mi familia, se sintieron abrumados por el alivio. Mi esposo me apretó la mano con fuerza y susurró, gracias a Dios, una y otra vez. Mi madre sollozó en sus manos. Quería contarles todo, pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría poner en palabras algo que no era de este mundo? Cuando finalmente encontré mi voz, era apenas un susurro. Lo vi. Mi marido frunció el ceño. ¿Viste a quién? Tragué fuerte, forzándome a pronunciar las palabras. Dios. Silencio. Podía sentir el peso de su incredulidad presionándome. Mary, has pasado por algo traumático, dijo mi madre suavemente. Es normal tener sueños. No fue un sueño, interrumpí. Los miré, desesperada porque entendieran. Estaba muerto. Me había ido, y Dios me mostró la verdad sobre Jesús, sobre todo. Mi marido volvió a apretarme la mano, pero ahora no era solo de alivio. Fue por preocupación. Mary, necesitas descansar. Descansar. Acababa de ver la eternidad y querían que descansara. Pero no podía culparlos. ¿Cómo podían creerme si no habían visto lo que yo había visto? Entonces me di cuenta de que este era el desafío. El mundo es ciego, no porque Dios esté oculto, sino porque la gente elige no ver. Y, sin embargo, tuve que intentarlo, porque había visto lo que sucede cuando la gente ignora la verdad. Haría lo que fuera necesario para que me escucharan. Pasaron los días, luego las semanas. Intenté volver a mi vida normal, pero no pude. Vi con qué frecuencia había vivido para mí. Dios no me acusó, no me avergonzó. Simplemente me dejó ver. Y en ese momento entendí lo que realmente era el juicio. No era una lista de crímenes que se leyeron contra mí. Era verdad. Y la verdad fue suficiente, porque la verdad era que me había elegido a mí mismo antes que a él, una y otra vez. Quería suplicar, explicar, pero ¿qué podía decir? Él ya lo sabía. Y, sin embargo, todavía me amaba. A pesar de mis fracasos, a pesar de mi egoísmo, a pesar de todo, podía sentir su amor rodeándome. Pero el amor por sí solo no fue suficiente, porque el amor requiere una respuesta. Y mi vida había sido mi respuesta. No sé cuánto tiempo estuve allí, envuelta en esa insoportable y hermosa verdad, pero entonces sentí que algo cambiaba. Me estaban haciendo retroceder. El pánico se apoderó de mí. No. Necesito quedarme. Necesito arreglar esto. Pero ya era demasiado tarde. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y yo estaba cayendo a través del tiempo, del espacio, de mí mismo. Jadeé, mis pulmones ardían, mi cuerpo gritaba,
mientras me despertaba sobresaltada. Lo primero que vi fue el techo blanco de una habitación de hospital. Las máquinas pitaron a mi alrededor. Me dolía el pecho y una enfermera corrió a mi lado. María, ¿puedes oírme? No podía hablar. Apenas podía respirar, pero estaba viva. Había estado muerto durante 6 minutos, y sin embargo, me había parecido una eternidad. Las lágrimas corrieron. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras los recuerdos volvían corriendo, inundando mi mente en oleadas. Dios me había dado una segunda oportunidad, no solo para mí, sino para los demás. El peso de la responsabilidad se posó sobre mí como un pesado manto. Sabía en el fondo de mi corazón lo que tenía que hacer, tenía que decírselo. Tenía que compartir lo que había presenciado, la verdad que había visto con mis propios ojos, el engaño que había mantenido a la gente en la oscuridad durante tanto tiempo. Tuve que decirles que Jesús es real. Porque el tiempo es más corto de lo que creemos y la eternidad se extiende mucho más allá de nuestra comprensión. En el momento en que abrí los ojos, sentí como si me hubieran arrancado de una realidad que apenas había comenzado a comprender. Las luces fluorescentes del hospital eran duras, casi cegadoras. El constante pitido de las máquinas sonaba agudo e intrusivo. El aire era denso, cargado con el olor estéril de la habitación, y todo a mi alrededor se sentía mal. Era como si todavía estuviera atrapada entre este mundo y el que acababa de dejar. El mundo que ahora conocía era mucho más de lo que jamás había imaginado. Sentí mi cuerpo como si hubiera sido aplastado bajo un peso enorme. Cada respiración enviaba un dolor punzante a través de mi pecho, pero no importaba. El dolor fue una sensación fugaz, insignificante en comparación con lo que acababa de experimentar. Una enfermera corrió a mi lado, su rostro pasó de la preocupación al asombro cuando notó que estaba despierto. Mary, estás despierta, dijo, con voz distante y apagada, como si la estuviera escuchando a través de un túnel. Era como si todavía estuviera suspendida en ese espacio entre la vida y la muerte, atrapada en un momento frágil donde los límites de ambos mundos se desdibujaban. Parpadeé, luchando por entender dónde estaba. Los recuerdos del choque, los faros cegadores, el impacto ensordecedor, todos parecían muy distantes ahora. ¿Cómo estuve aquí? ¿Cómo estaba yo vivo? Nos diste un verdadero susto, continuó la enfermera, ajustando la vía intravenosa en mi brazo. Estuviste ausente durante 6 minutos. Pensamos que te habíamos perdido. 6 minutos. El número resonó en mi mente, pero no tenía sentido. Lo que había experimentado, lo que había sentido, se había prolongado durante lo que me pareció una eternidad, mucho más que el breve paso de 6 minutos. El tiempo no tenía significado en el lugar donde había estado. El médico llegará pronto, añadió con voz suave. Tu familia está en camino. Familia. Mi mente luchó por reconectarme con la vida que una vez había conocido, la vida que existía antes de todo esto. Y entonces, como una inundación, todo volvió rápidamente, el túnel, la presencia abrumadora de Dios, la revelación de la verdad, la comprensión de que Jesús es real. Intenté sentarme, pero mi cuerpo se negó a cooperar. Se sentía como si todos los músculos, todas las articulaciones, hubieran sido destrozados. Las lágrimas corrieron por mi rostro, aunque no podía decir con seguridad por qué. ¿Fue pena? ¿Alivio? ¿Miedo? Lo único que sabía con certeza era que ya no era la persona que había sido antes. La mujer que había dejado este mundo hace 6 minutos ya no estaba. Y en su lugar había alguien cambiado, alguien con una misión. Me habían dado una segunda oportunidad en la vida, pero venía con un propósito, una misión que parecía imposible de llevar a cabo. Tenía que decirle al mundo la verdad. ¿Cómo le explicas a alguien que has muerto? ¿Cómo puedes expresar con palabras la experiencia de dejar tu cuerpo, presentarte ante Dios y ver el mayor engaño de la historia? ¿Por dónde empezar? Cuando llegó mi familia, sus rostros se llenaron de una mezcla de conmoción,
incredulidad y alivio abrumador. Mi esposo me agarraba la mano con fuerza y su voz era temblorosa mientras susurraba, gracias a Dios, una y otra vez. Los sollozos de mi madre llenaron la habitación mientras hundía el rostro entre las manos. Quería contarles todo, compartirles la verdad de lo que había sucedido, pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría explicar algo que no era de este mundo? Cuando finalmente encontré mi voz, era apenas un susurro, un sonido frágil en la quietud de la habitación. El ceño de mi marido se frunció confundido. Tragué fuerte, reuniendo cada gramo de fuerza para forzar las palabras. Hubo un largo silencio. Podía sentir el peso de su incredulidad presionándome, el escepticismo flotando en el aire como una espesa niebla. Mary, has pasado por algo traumático, dijo mi madre suavemente, con la voz llena de preocupación. Es normal tener sueños vívidos después de una experiencia así. Pero no podía permitir que ella lo descartara. No fue un sueño, interrumpí, mi voz ahora más fuerte, desesperada porque entendieran. Estaba muerto. Me había ido, y Dios me mostró la verdad sobre Jesús, sobre todo. Mi esposo volvió a apretarme la mano, pero esta vez no fue solo por alivio, sino por preocupación, confusión y tal vez un toque de miedo. Mary, necesitas descansar. Descansar. Acababa de ver la eternidad con mis propios ojos y querían que descansara. Pero no podría estar enojado con ellos. ¿Cómo podrían creerme si no habían visto lo que yo había visto? ¿Cómo podían comprender la profundidad de lo que había sucedido cuando parecía tan fuera de lo posible? Fue entonces cuando entendí que el verdadero desafío no estaba solo en decir la verdad. El mundo es ciego, no porque Dios esté escondido, sino porque muchos eligen no ver. Y, sin embargo, me habían mostrado la verdad y ahora era mi responsabilidad intentarlo, hacer que otros la vieran. Había visto lo que sucede cuando la gente ignora la verdad y haría lo que fuera necesario para que escucharan. Los días se convirtieron en semanas y traté de volver a algo parecido a la normalidad. Pero por mucho que lo intenté, no pude quitarme la verdad de la mente. No podía volver a la vida que una vez conocí. No después de todo lo que había visto.